amigos de UPC TV? Bienvenidos a una nueva edición de Contracara. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, Martín, ¿qué tal tú? ¿Cómo ha sido este fin de semana? ¿Has Bueno, visto series? ¿Estás relajado? no tanto, no tanto. He tenido que corregir, es que he tenido que corregir mucho, mucho. Pero, Bueno, pero sí, pues, y sabes a lo que me refiero. Pero bueno, estando muy atento a lo que ha ocurrido en nuestro país, por supuesto, en los últimos días, el caso de los ya. audios, el caso de las Bueno, sí. llamadas, en fin. Todo eso es Lo trabajo, Martín. Lo que yo quería en principio, antes de entrar al tema del presidente Vizcarra, los pedidos de vacancia, era qué serie habías visto para relajarte. que No estoy podemos. viendo Borgen, una serie de danesa que me está gustando mucho, 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 la verdad. Política, política. Política, y tiene que ver con temas de medios de comunicación, con periodismo también, ¿no? Hay algunas partes que he tomado además para mis clases, creo que es bastante interesante. Pero en fin, el tema político, desafortunadamente, Manuel, y no el tema político, digamos, regular, más bien la crisis política vuelve nuevamente a nuestro país con un intento de vacancia, ¿no es cierto? Y que nos hace Sí. recordar, pues, momentos muy difíciles de nuestro país y que no necesitamos mucho menos en un momento, en una coyuntura de crisis sanitaria, Manuel. Sí, bueno, para eso, para esta edición del programa vamos a tener a Víctor García Toma, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Él nos va a ayudar a entender todo el marco conceptual constitucional para no estar en dudas. Y Así es. también para poder aproximarnos al ámbito internacional, vamos a tener a Luis Fernando Núñez Bertoldo, ¿no? Vamos a Así hablar es. de las próximas elecciones norteamericanas, vamos a conversar un poquito cómo algunos países están manejando en cuanto a la pandemia. Creo que son temas que nos van a ayudar a estar mucho más informados, pero sobre todo a comprender mejor lo que está ocurriendo. Así es, Manuel. Y en ese marco también ha ocurrido esta semana algo que yo creo que es importante, ¿de acuerdo? Y el pasado martes los gobiernos de Emiratos Árabes Unidos y de Ujú. Bahrein firmaron acuerdos con Israel para normalizar sus relaciones. Eso fue un acto de la Casa Blanca, por Uy, supuesto, uy, un acto uy. encabezado Uy, por uy, Donald Trump, uy. que dijo entre los titulares que era un día histórico para la paz en Oriente Medio, cosa que es cierta, ¿no es cierto? Sin embargo, claro, él va No a lo tratar sé. de recoger, digamos, y darle un valor político a este asunto, ¿no? Como es, No quiero de ser, hecho, algunos lo han propuesto como premio Nobel de la Paz, y bueno, claro, en esto, fin. pues, en fin. Sí, Uy, uy, uy. Y no creo que esto contribuya totalmente. Sí, es un paso importante, pero todo tiene que ser en equilibrio. Recuerda que Israel está con una política muy intensiva sobre los asentamientos en así Cisjordania. es, así es. Entonces, me parece que mientras Israel no tenga una postura de acercamiento genuina por tratar de resolver sus problemas con la comunidad palestina, va a ser un pendiente bastante grave durante Pero todo este tiempo. ¿Ah? ojo, los acuerdos contemplan la paralización de esas intenciones del Estado de Israel frente a Cisjordania, ¿eh? Y eso es algo que ha aceptado Bueno, Benjamin Netanyahu. No sabemos hasta cuándo, pero forma parte de esos acuerdos. Y es una parte importante, ¿no? Como tú ojalá, mencionas. sería histórico, porque fíjate, Claro, los asentamientos vienen desde el año 67. claro, claro. Sí, y Mira, además es una pretensión continua, o sea, eso no acaba, ¿no? Así que, pero forma parte de los acuerdos. Manuel, también quería hablarte, obviamente es importante, de la pandemia, otra vez, otra semana consecutiva, las cifras son menos malas, ¿no? Sigue bajando el número de contagiados diarios, sigue bajando el número de muertos diarios. Sin embargo, todavía no se ha eliminado esa cifra, ¿no es cierto? Mientras haya un muerto, por supuesto, tenemos que seguir alertas. Y como buen ejemplo tenemos lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? Donde ya la cosa se está complicando. así es. Y ojo, como te comentaba de manera privada, el tema de Israel, volvemos a Israel, pero ya en otro terreno, que es en el terreno de la pandemia. Israel tuvo 1.000 muertos, cosa que era una cifra en comparación a otros países como el nuestro, sumamente baja. Sin embargo, en los últimos días se ha identificado que ha habido ya un contagio a un ritmo bastante preocupante. Se Sí, hablan de 3.000, 4.000 personas diarias y eso ha obligado al gobierno a declarar nuevamente una cuarentena. así Entonces, es. es un asunto cíclico, no solamente es Israel, hay otros países también que, que siguen en cuarentena, por ejemplo, ¿no? Como Argentina, que es una cosa alucinante. Están en cuarentena desde el verano.
Es una de las Sí, claro. cuarentenas más largas que hay. Ahora, Ecuador ha levantado su estado de emergencia, si vamos a hablar de la región, eso implica que la gente va a tener que ser muy responsable. Mm. Vamos a ver cómo les va a nuestros vecinos del Ecuador con este tema. Ya, pero el ejemplo de Israel o el ejemplo de Europa, por ejemplo, significa que por más que las cifras bajen, tenemos que justamente ahora más que nunca seguir protegiéndonos con la mascarilla, con el Claro, lavado de manos, con distanciamiento social, sin duda alguna. Pero claro, en algunos países como Francia, por ejemplo, en un partido de fútbol ya hay público, ya hay a cerca de 10.000 personas, limitado. En Estados Unidos ha empezado la NFL, también en algunos partidos con públicos, dependiendo de los estados. Yo no sé si sea una buena decisión, pero ya veremos. peligroso, 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 peligroso. Oye, Manuel, o sea, peligroso. tú me preguntas qué veo y tú no me dices que estás viendo series. Ah, yo, claro que he estado viendo series y no me vuelvo loco todo el día viendo política, la Series. vacancia. No, basta, Lo basta. del No. Congreso parece serie, ¿ah? Lo del Congreso estaba mejor que House of Cards, pero bueno, no, yo estoy viendo otro tipo de serie. Estoy viendo, por ejemplo, acabo de ver ya de terminar Versalles. Bueno, perdón, Versalles la vi hace un mes y ahora estaba viendo Tiempos de Guerra, una serie española de Antena 3, de unas enfermeras que van a la guerra ahí en Marruecos, ¿no? Una guerra que España tuvo a principios del siglo XX Mm, contra las tribus de la zona que habían ocupado pues parte de su protectorado. Y así bueno, es. bastante interesante la serie, así que me he enganchado con ella, me he enganchado con ella. Y terminé de ver una que se llama Velas Negras, una historia de piratas, porque también me gustan las historias de piratas, que la recomiendo. Así que en esas estoy, porque ya no hay más tiempo, lamentablemente. No quisiera tener más tiempo Sí, para ver series, pues, leer libros, pero sí. también hay obligaciones que cumplir. Así es, Manuel. Bueno, vamos a lo serio, aunque ver series también puede ser serio, pero vamos con la primera entrevista, como tú mencionabas, Manuel, con el doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, y que de alguna manera nos va a tratar de explicar, y nos lo va a explicar de una manera muy sencilla, qué es lo que está ocurriendo en el Congreso, la pretensión de vacancia y, por supuesto, la participación que va a tener el Tribunal Constitucional en todo este asunto. Así que te propongo que vayamos a ver de una vez la entrevista con el doctor Víctor García Toma. Perfecto, lo escuchamos. Bueno, ¿qué tal amigos? Ahora nos encontramos con la presencia del doctor Víctor García Toma. Él ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Con él vamos a conversar sobre esta polémica de la vacancia, ¿no? Bueno, se discutió días antes la posibilidad de la vacancia. Había una serie de teorías jurídicas constitucionales sobre este tema, pero ahora queremos despejar dudas, sobre todo con el aspecto de ¿qué cosa es la incapacidad moral? Se ha discutido en distintos programas sobre la incapacidad moral, pero nosotros hemos podido identificar, como los demás colegas, un aspecto que podría ser un vacío, ¿no? O sea, ¿qué cosa es la incapacidad moral? Más bien eso responde a una subjetividad, porque en todo caso no está muy tipificado lo que vendría a ser este tipo, digamos, de presunto o de presunto delito, ¿no? Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Gusto en saludar. Bienvenido, doctor. Gracias, Doctor, Manuel. Gracias, fíjese, Martín. como decía en el comentario inicial, poder declarar a un presidente por incapaz moral, si uno revisa la Constitución, no existe un detalle sumamente específico sobre el tipo de comportamiento o conducta que debería merecer en todo caso esta categoría. Por lo tanto, nos estamos exponiendo a una situación de subjetividad. Permítame en primer lugar decir que la vacancia por incapacidad moral se encuentra previsto en el artículo 113, inciso 2 de la Constitución, que es una salida que el propio legislador constituyente ha dado, habida cuenta que en el artículo 117 del mismo texto se abroquela, se establece una suerte de muralla china, una inmunidad cuasi absoluta en favor del presidente de la República, el cual solo puede ser procesado, digamos, al finalizar su mandato. Entonces, sin embargo, se puede presentar una crisis política y en consecuencia
primero, una crisis política. En segundo lugar, el presidente puede cometer un delito de los que no está previsto en el 117, que es, por ejemplo, la traición a la patria, Claro. la disolución en cuestión del Congreso, el impedir un normal funcionamiento. El viajar sin permiso, ¿no? Exactamente. Pero ¿qué pasa si un presidente comete un delito de aborto, o comete un delito de estupro, o comete un... Bueno, comete un crimen. O un homicidio, ¿no es cierto? Obviamente no podría ser procesado porque no está dentro de la figura del 117. Entonces, la solución a ese problema, que se deriva en una crisis política, es aplicar el 113. Pero, ¿qué se entiende por incapacidad moral? Ya en un marco más conceptual. La incapacidad moral entre la Constitución de 1839 y la Constitución de 1933 se entendía como sinónimo de incapacidad mental. Okay. A partir de la Constitución del año 33, la Constitución del año 69 y la del 1993, sin dejar de lado la figura anterior, se agregó, se adicionó como incapacidad moral aquella conducta reprensible, digamos, en atención a un parámetro mínimo de moralidad que se establece como consecuencia de la relación entre la instrucción que recibimos a través del proceso de escolarización y la educación, que son las normas de conducta que nos forjan nuestros padres, ¿no es cierto? Entonces, de ahí surge una suerte de mínimo moral. Entonces, todo aquello que sea reprensible a lo bueno, a lo moralmente adecuado, a lo conveniente desde el punto de vista axiológico, y lleve a una situación desdorosa del ejercicio de la presidencia, que afecte la dignidad del cargo, ¿no es cierto? Puede traducirse eso en una incapacidad por vacancia, como sucedió, por ejemplo, con el caso de Arosemena en el Ecuador, que en atención a que en una actividad pública dirigió un mensaje digamos, a los miembros que participaban en ese acto público en total y absoluto estado de ebriedad. El Congreso de inmediato se reunió y lo vacó. Tiene usted razón cuando dice que es una figura subjetiva y personal, porque no es, en el mundo del derecho hay términos que son calificables como conceptos jurídicos indeterminados, normas elásticas, normas estándar, como por ejemplo es cuando se habla de interés público. ¿Qué cosa es el interés público? ¿O qué cosa es el bien común? ¿Qué son las buenas costumbres? ¿No es cierto? En esa misma figura indeterminada entra la incapacidad moral, que tiene que ser precisada por el propio intérprete del texto, en este caso el Parlamento, cada vez que se presente una situación, ¿no es cierto?, que eventualmente pueda generar una crisis política, que pueda entenderse que sería inadmisible, ¿no es cierto?, a las convicciones éticas de la ciudadanía. Y es por eso que no se puede regular de una manera precisa, porque siempre la realidad terminaría rebasando a la norma. Ya esta es una figura que se aplicó en el siglo XX, se ha aplicado en 4 veces. El presidente Billinghurst fue expulsado del gobierno por incapacidad moral. El presidente Fujimori lo fue en el año 2000. Y el expresidente Kuczynski tuvo 2 mociones de incapacidad moral. La primera que sorteó con éxito, porque incluso participó en la sesión, fue con su abogado, el doctor Borea, y los grupos que presentaron la moción no obtuvieron los 87 votos. Y luego se presentó una segunda moción que fue a raíz de los Mamani videos, que obligó al presidente, antes del desdoroso camino de la vacancia por incapacidad moral, prefirió la renuncia. El Tribunal Constitucional en el año 2003, en una sentencia en la que yo participé, y que se conoce con el nombre de 65 congresistas, estableció algunos criterios y en honor a la verdad ha respetado el Congreso. Primer requisito que estableció, que debería existir un procedimiento. Entonces se estableció un procedimiento en el artículo 89 del reglamento del Congreso, que es el que se sigue. Segundo requisito, que se cumplan las garantías del debido proceso
establecido en el artículo 139, ¿no? Que se le comuniquen los cargos, que tenga derecho a la defensa, etc. Y el tercer requisito es que tenía que tener una votación similar a la que se pide para una ley de reforma constitucional. Es decir, debería haber un alto consenso político para que esa decisión se consume, ¿no? Ahora, doctor, es una respuesta larga la que usted ha hecho, pero yo creo que es válida en el sentido que tenemos que entender, porque no es algo fácil de entender. Creo que su respuesta debería ser escuchada también en el Congreso. Ahora, en el caso relacionado directamente con los audios, y que se lo ha preguntado también Manuel, presentados por Edgar Alarcón, excontralor, y que son base finalmente de la moción de vacancia contra el presidente Vizcarra, usted, como especialista, como abogado y como expresidente del Tribunal Constitucional, ¿cree que hay razones que se ajustan a la Constitución para que el presidente Vizcarra no solamente sea vacado, sino que pase por este proceso de vacancia? Yo dividiría mi respuesta en dos. Uh-huh. Si yo fuese parlamentario o hubiese sido parlamentario, habría votado a favor de la moción. Okay. Porque en efecto los hechos se han producido, el propio presidente de alguna manera los ha reconocido, de alguna manera ofrecen una inconducta, es decir, una expresión, digamos, que desdorosa, digamos, moralmente inadecuada por parte del presidente, que coordina una serie de acciones para obstruir. Doctor, disculpe que lo corte, pero, ok, puede ser que el presidente haya incurrido en una serie de errores, de inconductas, como usted lo está definiendo, pero ¿califican para una vacancia? No, estamos hablando de la admisión. Okay. La admisión implica, bueno, vamos a evaluar, vamos a escuchar y luego resolver. Ahora, en la segunda parte de mi respuesta es que con prescindencia, digamos, de la conducta del presidente, que incluso pudiera, digamos, generarme convicción de que está incurso en el artículo 113, yo particularmente votaría en contra por estas consideraciones. Estamos a 7 meses de finalización del mandato presidencial. Ya están convocadas las elecciones. Exacto. Hemos tenido la poca fortuna de que en este periodo hemos tenido 2 presidentes. Uno de ellos cuasi, ¿no es cierto?, tácitamente vacado por incapacidad moral, porque la renuncia es una forma de fugar de la decisión. Este sería el segundo presidente. Hemos tenido ya un primer Congreso disuelto, el primero en la historia, y tenemos 2 parlamentos dentro de un mismo periodo. Pandemia, más crisis económica. La asunción de un nuevo presidente implica la parálisis, por lo menos de 2 meses del Congreso, en el marco en donde ambos poderes juegan al populismo y estando a puertas de llevarse a cabo un proceso, teniendo un presidente, que sería el presidente del Congreso, que es líder de uno de los partidos que participan en el proceso electoral, obviamente eso no contribuye a la gobernabilidad y podría no contribuir a la, digamos, el normal desenvolvimiento del proceso electoral. Esas serían las razones por las cuales yo votaría en contra. Pero eso ya es una consideración política, no es una consideración legal. Moral, es un tema político. Es un tema político, no es un tema jurídico. Por lo tanto, está expuesto a la subjetividad de los parlamentarios. Así es, efectivamente. Es un problemón, porque imagínese, mire, con la calidad de congresistas que uno puede tener en distintas épocas y distintas competencias, cada uno puede entender lo que le parezca o, más bien, lo que a su agenda política le convenga. En todo caso, hay una fragilidad de la figura presidencial frente a este tipo de eventos. Lo que pasa es que la decisión política se rige por el sentido de la oportunidad, la conveniencia, la necesidad, la utilidad, ¿no es cierto? Obviamente, esos instrumentos, la muñeca, la habilidad, la astucia, la visión de estadista, el sentido de gobernabilidad que deben tener los representantes, va a depender de la calidad de quienes, digamos, expresan los intereses de la ciudadanía, ¿no? Entonces, tenemos la mala fortuna que tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, últimamente pues estamos votando, ¿no es cierto?, de manera inaparente, inadecuada. Algo nos está pasando a nosotros, hay algo de responsabilidad en el sistema político, diríamos que es una asociación de las dos, ¿no? Hay una crisis del sistema de los partidos políticos y todo eso contribuye a que esta institución creada
con esa finalidad, que es la de buscar una salida a una crisis política, por la calidad de los representantes, no siempre nos dé las garantías de que será una decisión acertada, ¿no? Doctor, usted acaba de hablar sobre el sistema político, y yo quería hablarle sobre posibles incongruencias que existen en nuestro sistema político, y mi pregunta es muy directa. ¿Usted cree que es, digamos, normal o natural, o no me gustaría hablar de justicia, por supuesto, que, por ejemplo, el presidente, que como jefe del Ejecutivo, no pueda disolver el Congreso, por ejemplo, en el último año del gobierno? Esto es una norma. Sin embargo, el Congreso sí pueda proceder a su vacancia en el último año del gobierno? Lo que sucede, Martín, es lo siguiente. Tampoco es usual que no exista un partido de gobierno sin bancada. Es verdad, es verdad. ¿No es cierto? Entonces, el contrapeso, digamos, parlamentario a la oposición es la existencia de una bancada, que, por supuesto, teniendo, digamos, el gobierno puede fomentar alianzas con otras agrupaciones. Lo segundo es que la bisagra entre el Ejecutivo y el Legislativo, aparte digamos, de la acción de las bancadas, es la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, no se tiene un articulador, alguien con la habilidad suficiente que pueda establecer, ¿no es cierto?, un mecanismo, digamos, de articulación. Por ejemplo, los congresistas de provincias, de las distintas bancadas, ¿qué le han pedido al presidente? Cosa que yo creo que debería hacer. Es que cada vez que el presidente de la República viaje al interior y se dirija a alguna de sus sucursales, lo lleve, ¿no es cierto?, para salir en la foto, para decir, bueno, Claro. tenemos contacto con el presidente, soy un buen articulador de tus intereses. Y eso es parte de la política, es algo tan sencillo, ¿no es cierto?, que se puede y se debe hacer. Eso es lo que está faltando. Doctor, después de todo lo que hemos conversado, para usted, a su criterio, ¿sería pertinente que ese artículo de la Constitución que aborde el tema de la vacancia presidencial sea reelaborado en el sentido de que sea más específico? Yo lo veo complicado porque, por lo siguiente, Manuel, ese artículo ha sido preparado como una suerte de puerta de escape a una crisis política. Si yo lo cierro, primero que va a ser un poco difícil el poder contemplar dentro de la norma todas las situaciones que podrían tener la calificación de conducta inmoral, ¿no es cierto? Claro. Lo segundo es que si yo cierro ese artículo, probablemente pudiera verme impedido de liberarme de un presidente que ya se ha convertido No, pero en un acto ojo, político no me moral. refiero de cerrar esa posibilidad, me refiero a ser más específico, Sí, nada sí. más. ¿Qué califica como incapacidad moral? De manera mucho más detallada, para evitar este tipo de confusiones y no caer en subjetividades, sobre todo la subjetividad de nuestros parlamentarios, que a veces son delirantes, ¿no? Bueno, las determinaciones políticas son básicamente subjetivas y personales, ¿no? Esa Claro. es la verdad. Pero no Mire, le pongo necesariamente el delirantes. caso concreto de Fujimori, ¿correcto? Claro. ¿Cómo fue vacado Fujimori? Fujimori fue vacado digamos, sin derecho de defensa. Fujimori fue vacado en 24 horas. Pero ojo, en el caso de Fujimori hay un tema muy interesante que califica para su vacancia y que fue también lo que se utilizó. Fujimori tuvo permiso del Congreso para ir a Brunei, pero de Brunei Japón. Se fue a Japón y nadie le dio permiso para ir a Japón. No, pero para eso no se necesitaba aplicar la vacancia por incapacidad moral, era simplemente haber incumplido las normas de autorización de destino del Congreso. Claro. A él lo vacaron, no por esa causal, que ya la tenía, lo vacaron por el acto desdoroso de renunciar desde el extranjero. Por fax, sin tener pues la valentía, la hidalguía de presentarse ante el Congreso, pues, digamos, de manera formal y presentar su renuncia al cargo. Esa es la razón. Pero técnicamente, técnicamente el viaje de Brunei a Japón también representaba una infracción. Suficiente. Claro, con eso era técnicamente suficiente para vacarlo. Pero el Congreso entendió que la otra figura era mucho más ostensible desde el punto de vista político, ¿no? Digamos, le daba más fuerza a la decisión. Doctor, ya para ir terminando, ¿usted cree que el Tribunal Constitucional
digamos, tiene que funcionar para este tipo de deliberaciones básicamente entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque eso es lo que ha hecho finalmente el Ejecutivo, ¿no? Como que señalar al Congreso y demostrar que su actuación no ha sido o no está de acuerdo a ley, ¿no? Bueno, el Tribunal Constitucional ha tomado un rol, digamos, hasta de alguna manera sobredimensionada, pero de manera justificada en la medida que, primero, en el Congreso no existe una segunda Cámara, que es la que le permita revisar las decisiones que se toman en una primera instancia, ¿no es cierto? Lo segundo es que la falta de conexión entre Ejecutivo y Legislativo, la falta de articulación, ha hecho que finalmente los problemas políticos tengan que ser procesados, entre comillas, jurídicamente por el tribunal. La decisión anterior, que ha sido respetada, por supuesto, a muchos ha dejado cabalmente insatisfechos, ¿no? Porque se ha admitido la tesis de negación fáctica, se ha aceptado la tesis de que puede haber una disolución del Congreso según un acuerdo del Consejo de Ministros, y esas dos situaciones evidentemente generan muchas dudas. Pero finalmente la decisión se adoptó y bueno, para bien o para mal, se acabó esta crisis. Y si el día de viernes se produce la vacancia, cosa que yo dudo, ¿no? No creo que se obtenga. Por la misma moción de admisión ya habla de que solo están a favor 65, ¿no? Claro. Entonces eso hace que... Y ya varios líderes políticos han manifestado que no van a estar de acuerdo con una vacancia por el contexto que vivimos, ¿no? La proximidad a las elecciones. Así es. Es inviable, Pero sí ¿no? tiene algo de bueno lo del viernes, que va a obligar al presidente de una u otra manera a dar una explicación de cara al Congreso, de cara a quienes representan al país, de aquello que sucedió en la sala Grau, cuando él reúne a parte de su personal administrativo, no para tratar temas administrativos. Luego, o probablemente no se alcancen los votos y el tema quede zanjado, pero el país habrá recibido una explicación que ojalá sea la más cercana a la transparencia y a la verdad, ¿no? Pues, doctor Víctor García Toma, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Contracara de UPC TV. Muy amable. No, gracias a ustedes y suerte con el emprendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, amigos, retornamos y Martín, muy claro de lo de Víctor García Toma. Es un asunto político, efectivamente, el tema de la vacancia, pero ojo, a mi criterio, y creo que se lo hemos hecho saber ambos, este asunto tiene una composición un poco ambigua, ¿no? Un poco librada también a la subjetividad de quienes correspondan. ¿Te parece? Es la libre interpretación de cada uno, ¿no? Lo que tú ¿Quién es mismo incapaz mencionabas. moral, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? O sea, hemos tenido presidentes que no han reconocido a sus hijas y sin embargo eso es por ejemplo, ¿no? Entonces, y otras cosas más. Pero han tenido bancada, han tenido bancada. Ah, es que hay un tema, Manuel, que es importante, la muñeca política, viejo. Es que, claro, yo estoy seguro que si el presidente Vizcarra hubiera presentado una lista para las elecciones, las últimas elecciones legislativas, hubiera tenido una buena votación, porque, en fin, podría haber aprovechado pues su popularidad y decidió no tenerla. Bueno, tal vez es lo que esa es la consecuencia de lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Así que, en fin, hay que tener mucha muñeca política, pero lo que es cierto, Manuel, lo que hemos visto en los últimos días en el Congreso es digno de una serie de televisión, algo de lo que tú y yo tanto hablamos, pero ha sido casi surrealista, ¿no es cierto? Sí. Ha tenido que ver artículos artículos periodísticos, acusaciones de llamadas a personas ligadas a las Fuerzas Armadas, audios que por supuesto a nadie nos ha gustado conocer su contenido, en fin. Sí, vamos a ver qué cosa ocurre porque, a ver, estamos en pandemia, pero han surgido estos audios del último fin de semana que lamentablemente pues revelan una realidad que no debería existir. Sí. O sea, el gobierno, el presidente, no debería estar envuelto en este tipo de problemas innecesarios. Pero bueno, ya lo está. Esperemos que esto se supere en el transcurso de la semana y podamos concentrarnos en la pandemia.
Eso no Así es. significa que vamos a desatender si es que existe algún tipo de irregularidad por parte del Ejecutivo. Para nada, para nada. Y habrá Pero tiempo tiene para que eso. ser, ya habrá, ese es el asunto, Martín. Ya habrá tiempo para eso porque la ley también lo indica. Así es. Una vez que él culmine su gestión, pues bueno, tendrá que someterse a la justicia. Ahora, Ahora lo que queremos es que se aboquen a los temas centrales y cruciales que nos agobian, como es esta pandemia, que es un asunto inédito en nuestra historia, no la nuestra. el Me mundo. refiero del mundo, al menos entre el siglo XX y el siglo XXI. Ahora volvemos a grabaciones, a audios de personas que han grabado al presidente de la República de turno y es un poquito. Asistente, secretario, o sea, qué clase, eh, hay un tema, ¿no? ¿Dónde está la confianza? Pero bueno. Exacto. Bien, pero también vamos a hablar de temas internacionales, Manuel, y por eso también hemos invitado al internacionalista Luis Fernando Núñez Bertoldo. Con él vamos a hablar diferentes temas. Vamos a centrarnos también en el tema de la vacuna como una herramienta política, ya lo hablaremos. Y también vamos a hablar sobre las elecciones en Estados Unidos, que yo creo que es bastante interesante. Ok, vamos y lo escuchamos. Vamos. Bien, amigos de Contracara, bienvenidos nuevamente al programa y ahora estamos con el internacionalista Luis Fernando Núñez Bertoldo. Doctor Núñez Bertoldo, ¿qué tal? Bienvenido a UPC TV. Muy buenas tardes con ustedes. ¿Qué tal? Fíjese, queríamos hablar cuando empezamos a plantear la entrevista, queríamos hablar también sobre las elecciones estadounidenses de noviembre. Sin embargo, quería unirlo con un hecho, creo que bastante importante, y es lo que ocurrió el martes, que es la firma de los gobiernos de Emiratos Árabes Unidos y Bahrein con Israel para normalizar sus relaciones durante un acto en la Casa Blanca. Todo esto, ¿no es cierto?, encabezado por el presidente Donald Trump. Con este hecho, creo, hecho importante, ¿usted cree que esto le puede beneficiar al presidente Donald Trump frente o de cara a las elecciones de noviembre frente a Joe Biden? Creo que de alguna manera sí. Yo creo que el presidente candidato, porque recordemos que es presidente y candidato, durante muchos meses de su mandato ha estado en luchas internacionales de confrontación, como uno de los guapetones del barrio. Y este hecho de este acuerdo, paz, esta firma, lo pone más bien hasta casi candidato al Premio Nobel de la Paz, ¿no? Porque está cambiando su rol. No sé si tanto al electorado norteamericano le interese esto, porque veo un electorado que durante todo el tiempo Trump de campaña y durante el Trump presidente ha entendido que el presidente le preocupa más lo que pasa dentro de Estados Unidos que lo que pasa afuera. Claro. Yo supongo que a él le habrán dicho sus asesores, mire, las encuestas todavía lo ponen por debajo de Biden. Así que dar muestras de que usted es un líder internacional, de que puede poner a partes en disputas durante muchos años a firmar acuerdos, le da un estatus mejor, así como un verdadero estadista. Creo que por ahí van las estrategias electorales. Y te lo digo porque esto es una campaña bien complicada, de las peores que hemos tenido en Estados Unidos. Un presidente se haya atrevido a decir en público, si gana fulano, voy a desconocer los resultados. O si se da el voto por correo, voy a creer que ese voto es fraudulento. Eso nunca había pasado en la historia de los Estados Unidos. Tal vez ya ahora se está dando unos pantallazos, unas pinceladas de estadista para parecer bien. Es mi opinión humilde. Ahora, también hay otro aspecto, ¿no? En relación a Trump, Israel, los países del Golfo, este tratado, es cómo queda también Palestina, ¿no? Los palestinos se han sentido traicionados por sus ex amigos del Golfo, ¿no? ¿Qué consecuencias a mediano plazo puede traer esto? Considerando que en este momento Israel, a través del mandato de su líder, Benjamín Netanyahu, está intensificando la expansión de los asentamientos. Coincido contigo, Manuel. En Cisjordania, ¿no? Coincido contigo, Manuel. Creo que vamos a tener ahí un enfriamiento de las relaciones de Palestina con los otros actores, pero en política internacional privan muchos intereses, sobre todo los económicos y de venta de armas. Así que
los que hoy pueden estar enemistados, mañana se pueden poner de acuerdo, porque hay demasiados intereses económicos encima de la mesa. Doctor, fíjese, dentro de Estados Unidos también la situación es difícil para Donald Trump y en esos días incluso ha tocado el tema relacionado a los incendios de California para incluso minimizar el efecto del cambio climático, simplemente diciendo, ¡buah! Esto se va a enfriar. Esa es la única, digamos, declaración que hemos escuchado de Donald Trump respecto a los incendios. Esto no juega a su favor, claramente, ¿no? El presidente Trump tiene un problema de verborrea política, ¿no? Habla de cualquier tema. Recordemos que hay varios estudios que dicen que puede mentir hasta 7 veces el mismo día. Ya nos pasó con la pandemia, que tampoco la tomó en cuenta, y ahora con lo de los incendios. Lo que pasa es que el electorado norteamericano se ha acostumbrado a este tipo de señor y de la forma en que actúa. Un poco lo mismo pasa con el electorado brasilero frente a Bolsonaro o el electorado mexicano frente a López Obrador. O sea, ya tiene una especie de efecto teflón, que por mayor teoría o tontera que diga, sin embargo, no les hacen mayor mella, ¿no? Porque realmente para las personas que han perdido sus casas o sus granjas en California, que un presidente minimice lo que está sucediendo es bastante ofensivo. Ahora, el tema internacional en Estados Unidos nunca ha sido, digamos, un aspecto muy fuerte para poder, digamos, instrumentalizarlo en campaña electoral. Recordemos a Nixon, que hizo lo que nadie había hecho acercándose a China. Bueno, y tuvo los problemas que nosotros sabemos que tuvo, el Watergate, en fin. Después hemos tenido también a George Bush, padre, que ni siquiera pudo ser reelegido, cuando tuvo una campaña internacional interesante. Sin embargo, en este caso, Trump, ¿cuál va a ser, a su criterio, el caballito de batalla para poder pretender repetir el plato? ¿Le va a ser suficiente apelar a ese norteamericano nacionalista, a ese norteamericano frustrado, o va a tener que hacer un esfuerzo mayor para poder buscar otro tipo también de pobladores que tengan otro tipo también de expectativas? Creo que va a seguir en esa línea, pero alimentando un poco los nichos electorales con bajar la presión a la inmigración que tanto rechaza. Esos temas los va a meter bajo 7 llaves para no tratarlos ahora. Pero tengo la impresión que parte de la sociedad norteamericana va a presionar muy fuerte. Vamos a ver en las próximas semanas nuevas manifestaciones de tipo racial para calentar la campaña. Y ahí vamos a ver qué le dicen los estrategas. Pero estamos hablando, estimado Manuel, de una persona que puede vender el alma al diablo con tal repetir el plato. Así que cualquier cosa puede pasar. Que vuelvan los espías rusos a intervenir en la campaña, Martín, que el tema venezolano esté en la campaña, que el tema cubano esté en la campaña. Cualquier cosa él lo hará con tal repetir el plato, porque ahorita está varios puntos por debajo de Biden. Y eso ¿Y el tema, no le... Y antes que Martín intervenga, ¿y el tema de la vacuna? Él está pero muy obsesionado con que Moderna saque ya la vacuna, ¿no? Estoy seguro que en los próximos días esa vacuna va a aparecer y él lo va a utilizar como un elemento de campaña diciendo, aquí está, yo se los dije, esta es la vacuna Trump que acaba con todas las pandemias, incluido la pandemia Biden. Y hemos hablado, Manuel ha mencionado el ejemplo de Nixon con la China, ¿no es cierto? Y mi primera pregunta en realidad también tiene que ver con, acuérdense, Jimmy Carter, que ganó el premio de la Nobel de la Paz, por cierto, por los acuerdos de Camp David, no fue reelegido después, así que, en fin. Pero usted ha mencionado el tema de Venezuela, y mi pregunta es muy sencilla. ¿Usted cree que Donald Trump va a utilizar el efecto Maduro y que a su vez Maduro también va a utilizar el efecto Trump, porque en Estados Unidos hay elecciones en noviembre, pero en Venezuela también hay elecciones en diciembre? Se autoalimentan, me parece, ¿no? Absolutamente. Diría Chávez, si estuviera vivo, son caimanes del mismo pozo. En el fondo, sus estrategias de campaña se parecen mucho. El presidente venezolano
usurpador, como lo llamo yo, no reconocería un triunfo de la oposición, así como Trump no quiere reconocer si Biden gana las elecciones. O sea que en el fondo se parecen mucho. Es como ver las dos caras de un mismo espejo. Claro. Yendo un poco más a nuestra región, quería comentar algo sobre Argentina. En Argentina Ya. se va a trabajar la primera fase de la vacuna, de la réplica de la vacuna, y la otra va a culminar en México, donde va a ser envasada. Sin embargo, el presidente Alberto Fernández se siente muy orgulloso de que su país sea protagonista de esto. Pero ojo, su país, es decir, la administración política, no ha tenido nada que ver con este asunto. Básicamente ha sido la fortuna de tener un laboratorio con una planta adecuada para poder llevar a cabo este trabajo. Sin embargo, en política todo puede ser capital. ¿Hasta qué punto eso puede a él ayudarlo, considerando que tiene una crisis económica terrible, el asunto del default, que es un fantasma que los persigue, y cómo eso puede además, ojo, irradiar a los países sudamericanos? Muy interesante tu reflexión, Manuel. Mira, los políticos siempre van a llevar agua para su molino. Y a pesar que todo esto de la vacuna en Argentina es producto, como tú bien lo dices, de médicos argentinos de gran nivel, de laboratorios argentinos de gran nivel, de hospitales argentinos de gran nivel, él siempre va a tratar de llevar esto como una victoria del gobierno, más aún cuando, como ustedes saben, él se ha exhibido casi siempre en sus ruedas de prensa con hasta gente de la oposición, que ha sido parte del gobierno Macri. Y él lo sienta a su lado como diciendo, frente a la pandemia todos somos uno solo, una Argentina sola. Entonces, eso va a seguir siendo así. El hecho de que aparezcan las vacunas va a hacer que los políticos capitalicen eso. No es por nada, mi estimado Manuel, que acá al Perú ha llegado la semana pasada un grupo de funcionarios chinos de tercer, lo voy a decir para que lo escuchen la gente que nos está viendo y oyendo, de tercer o cuarto nivel. Y sin embargo, al aeropuerto fue nada más y nada menos que a recibirlo el canciller y la ministra de Salud. Esos funcionarios chinos estaban un poco impactados porque son funcionarios, son empleados, no son ni siquiera políticos. Sin embargo, fueron recibidos por las altas autoridades. Faltó el presidente Vizcarra y Richard Swing para completar la foto. No, bueno. Entonces, siempre hay esa cosa de capitalizar. O sea, yo digo, bien por la vacuna, que aparezcan todas las vacunas y que nos curemos pronto para volver a nuestra casi normalidad. Pero el político siempre va a buscar capitalizar cualquier cosa a favor de su proyecto. Por cierto, la vacuna ya se ha convertido en un capital, incluso en un instrumento geopolítico, ¿no? Vladimir Putin, como presidente de Rusia, la presentó hace unas semanas, pues, Claro. con bombos y platillos. Y lo mismo va a ocurrir, como usted mismo ha señalado, cuando lo haga Donald Trump, ¿no? Me dicen mis amigos de la Casa Blanca que el día que esa mañana nos desayunamos con la vacuna rusa, en la oficina oval pegaban gritos diciendo, ¿por qué ellos tienen la vacuna y nosotros no? Y con ese nombre, Porque además. es Sputnik 5, ¿no? Sputnik 5, porque, además. Además, un nombre histórico Claro, para claro. las grandes batallas espaciales, ¿no? Espaciales. Claro. Así dieron que el primer paso. todo es capital Han dado político, todo es capital. el mensaje es, hemos dado el primer paso en todo, ¿no? Uh-huh. En la carrera espacial y también en la carrera por la vacuna. Uh-huh. Sin embargo, hay un aspecto interesante también para analizar. Y que no nos olvidemos. Sí, no, solo te quería apuntar. Claro, y no nos olvidemos que cuando estamos hablando de este nivel de alta política, fíjate lo que ha pasado. Se han llevado a Alemania, a uno de los enemigos, adversarios más grandes de Putin, y nada más y nada menos se le acusa de haberlo envenenado. Parece que estamos mirando las películas de 007, pero en la vida real.
Así es. Bueno, con los rusos ha existido siempre este tipo de sospechas, ¿no? De desaparición de personas, desde que eran la Unión Soviética e incluso ahora como Rusia. Lo que yo quería acotar es Así lo es. siguiente. Los rusos no han inscrito su investigación sobre la vacuna. Eso genera una serie, digamos, de inquietudes, porque hasta los chinos han ingresado a la investigación de la vacuna que están trabajando. Eso tiene también un tipo de impacto, Lo ¿no? En la único aceptación internacional. Lo que pasa, Manuel, es que China ahorita creo que se curó en salud y por eso está registrando la investigación. Pero los países de las órbitas socialistas, comunistas, generalmente mantienen todo bajo llave, secreto de Estado. Entonces, poco se conoce. Fíjate que yo creo que todo lo que pasó con el origen de este virus se sabrá más adelante, pero por ahora es secreto de Estado. ¿Qué fue realmente lo que pasó? ¿Fue un murciélago en una sopa? ¿O fue algo en un laboratorio? ¿O fueron las cosas juntas? Eso algún día Algún día lo sabremos. es secreto lacrado. Secreto lacrado. Antes de acabar, quería volver a Estados Unidos sobre la campaña electoral. Cuando acabaron las convenciones, primero la demócrata y luego la republicana, la diferencia a favor de Biden era, a grosso modo, según las diferentes encuestas, de unos 10 puntos incluso, que es una diferencia bastante grande. Sin embargo, eso se ha ido recortando. Así. Y aquella vez yo escuché a un analista político estadounidense que decía que Biden, que eso era una buena noticia, pero que Biden siempre era capaz de arruinarlo todo. Y mi pregunta es la siguiente: ¿usted cree que Joe Biden va a poder aguantar la virulencia de los debates y lo duro que ya sabemos que es Donald Trump, incluso llegando al aspecto personal y al insulto pues más bajo? Muy buena tu pregunta, Martín. Creo que va a tener dificultades en el ring de los debates. Creo que va a tener dificultades. No tiene el Partido Demócrata en este momento al mejor de sus candidatos. No es un buen candidato, no es un candidato muy empático, no es un buen candidato muy simpático, y frente a un oso de los medios de comunicación, claro, como Trump, le va a ser difícil aguantar los golpes. Es un político, Biden es un político veterano, muy conocido, pero le va a costar porque este es capaz de cualquier cosa, incluyendo, como tú muy bien has dicho, Martín, llegar al plano de la ofensa personal. De lo personal. Bueno, vamos a ver qué cosa ocurre en noviembre, porque eso también va a influenciar el comportamiento de toda la región, ¿no? Va a estar bueno, va a estar bueno. Va a estar bueno, sí, vamos a ver quién gana. Ahora, los vicepresidentes también pueden tener los vicepresidentes pueden jugar un papel muy importante, ¿no? El debate entre Kamala Harris y el vicepresidente Pence también puede ser un debate bien importante, ¿no? Y ahí, estimado Martín, yo creo que la candidata a vicepresidente va a tener un mejor performance. Porque además tiene un auditorium bastante favorable a ella. Ella hubiera sido una extraordinaria candidata a presidenta, pero no se dio la ocasión. Espero que ustedes un día de estos me inviten ya después del 3 de noviembre para comentar los resultados. No, claro que sí, claro que sí. Encantado. Pues bien, Luis Fernando Núñez Bertoldo, muchísimas gracias por estar con nosotros en UPC TV. Muy amable, como siempre. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bien, Manuel, pues creo que Luis Fernando Núñez Bertoldo nos ha explicado claramente o nos ha dado además su opinión respecto a lo que está ocurriendo. Y sí, pues yo, como mencionaba en la entrevista, escuché, no con poca sorpresa, un analista respetado en Estados Unidos que decía que Biden, siempre es capaz de estropearlo todo, ¿no? Tenía una gran ventaja en Florida, por ejemplo, que es uno de los estados clave para ganar la elección de noviembre. Ya la encuesta los pone en empate técnico, ¿no? Así que o revisa bien su estrategia Biden y equipo demócrata, o se le puede complicar, ¿eh? Se le puede complicar mucho. Le puede complicar, exactamente. Tienes toda la razón, Martín. Sobre todo considerando que Trump es un rival muy duro, muy competente en el tú a tú, es decir, en los debates.
Yo no sé si Biden va a tener la capacidad de réplica para poder neutralizar los embates de Trump, que es muy malintencionado, tú mismo lo has dicho en la entrevista. Él echa mano de cualquier cosa, incluso de aspectos privados, personales, para poder mellar, ¿no? Para poder hacer daño al oponente político. Vamos a ver qué cosa ocurre. Por eso es tan importante el debate que va a ocurrir, no solamente entre Biden y Trump, sino también entre Kamala Harris y Pence, ¿no es cierto? Sí. El vicepresidente actual. Va a ser interesante también. Yo creo que también va a tener mucha influencia ese debate. Ahora, yo no sé si lo de esta firma en la Casa Blanca entre Emiratos Árabes y Bahrein con Israel puede tener cierta influencia. Como decía, recordemos que Jimmy Carter, que también ganó el premio Nobel en el año 78, por el acuerdo de Camp David entre Egipto e Israel, no fue reelegido luego, así que no creo que sea determinante, ¿no? Un tratado de paz que le costó la vida a Sadat, ¿no? Efectivamente, ¿no? Asesinado por un desfile militar, ¿no? Sí, exactamente, sí. Bueno, Martín, vamos a ver qué cosa nos espera en el devenir y nos vemos la próxima semana, ¿te parece? Nos vemos la Siempre. próxima semana, siempre teniendo muy presente el tema de la pandemia. Como tú decías, es un problema que tenemos a nivel mundial, ¿no? Que no se ha superado. Tomemos el ejemplo de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Francia o en España, donde hay un rebrote muy complicado que está preocupando y que está empezando a colapsar sanidades públicas que son bastante mejores que las nuestras. Entonces, tenemos que ser muy conscientes en que esto no es un chiste, que la gente claramente sigue pues muy afectada con esto, y las recomendaciones de siempre que siempre hemos mencionado, Manuel, tú y yo: mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social. Y sentido común, que eso es tal vez Así lo más es. difícil. Eso es Sentido lo común. más difícil. Antes de irnos, Sí, una serie más para olvidarnos un poquito de toda esta dale, coyuntura. dale, 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 dale. Se llama Traidores. Véanla. Es una serie inglesa. Muy buena. Muy buena. Plataforma, ayúdanos. Netflix. Así. Netflix. Traidores, exactamente. Yeah. Historia de espías. Vamos a ver, vamos a ver. Yo tengo que terminar 6 capítulos nomás, 6 capítulos, nada más. Yo tengo que acabar mi serie danesa y tal vez luego me meta con eso. Bueno, Manuel, nos vamos viendo la próxima semana. A cuidarnos todos, por supuesto, y que les vaya a todos muy bien. Listo. Y Chao, Manuel. exactamente. Abrazo, abrazo, abrazo. Chao, chao.